días, soy David Montiel, su servidor, y estamos de la Ciudad de México y queremos darle las gracias por la invitación del Seminario Río Amazonas, el cual vamos a poder estar trabajando con ustedes, muy contentos por esa oportunidad que nos brindan ustedes y ojalá que todo lo aprendido de ambos podamos vivirlo en vida, podamos transmitirlo para la honra y gloria de Dios. Vamos a empezar, les pido que por favor inclinen sus rostros, vamos a hablar con nuestro Padre Celestial. Padre bueno, muchas gracias Señor porque nos das la oportunidad, a pesar de las distancias Señor, a pesar de las fronteras, nos das la oportunidad de poder hablar de tu palabra, nos das la oportunidad de aprender Señor y discernir lo que tú quieres hablar por medio Señor de estas pláticas, por medio de estas conferencias. Rogamos que abres nuestros corazones y te suplicamos, Señor, que nuestro entendimiento pueda ser claro para entender tu mensaje y así poderlo compartir. Bendito sea tu nombre, glorificado seas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar. Les voy a dejar con el hermano David Eita. Él es maestro del Seminario Bíblico de aquí de Puebla. Y también él nos va a estar apoyando para poder tener estas transmisiones. Muchas bendiciones y muchas gracias por su invitación. ¿Qué tal? Uno de los temas centrales de la Biblia es el discipulado. Y en esta ocasión observaremos los principales puntos respecto a este tema. ¿Qué es el discipulado? ¿Cuál es la base bíblica del discipulado? ¿Y cuál es la finalidad de esto? Para esto observaremos los siguientes puntos. El discipulado es una costumbre que se tenía desde hace mucho tiempo en diversas culturas, sobre todo en cuestiones cuando había una identificación con algún maestro o con alguna enseñanza. Sin embargo, Jesús trasciende todo este concepto hacia algo más grande, que es seguirle a Él. El discipulado podemos decir que es el modelo de Jesús. Es el modelo en el cual Jesús llama a sus seguidores a ser más seguidores. Para esto podemos observar lo siguiente. La base bíblica del discipulado se encuentra en Mateo 28 del 18 al 20, lo que llamamos la Gran Comisión, que dice de esta manera el pasaje. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la base bíblica de la Gran Comisión. Al final de los Evangelios, Jesús se despide delegándoles esta comisión a los discípulos. Pero la que se expresa de manera más integral o más completa es la de Mateo, que observamos aquí, asegurando sobre la autoridad que tiene Jesús, sobre la comisión en que consiste en ir a otros lugares donde no hay discípulos de Jesús y hacer discípulos de todas las naciones, haciendo que se identifiquen. En eso consiste el bautismo, una identificación con la obra de Cristo en su muerte y en su resurrección, enseñándoles que guarden todas las cosas. El discipulado lleva un proceso de instrucción, un proceso en el cual podemos aprender a caminar como Jesús anduvo. Y también conlleva lo que es una promesa. El hecho de hacer discípulos nos asegura también tener la presencia de Dios con nosotros. Es decir, no estamos solos cuando hacemos el discipulado, no es en nuestras fuerzas, sino que podemos cumplir esta comisión, ser obedientes porque Jesús está ahí con nosotros. Él lo prometió: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús ha asegurado su presencia con su pueblo. Destaquemos algunos puntos de aquí. La Gran Comisión se basa en la autoridad de Jesús. Dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto significa que Él es el Rey. Y como Rey tiene total autoridad. Como dice que toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, está hablando en términos absolutos. Es decir, no hay tiempo ni hay espacio que detenga la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús
está por encima de toda cultura, de toda época, de todo lugar geográfico. Nada escapa de la soberanía y del reino de Jesús. Por esa comisión, por esa autoridad es que Él manda esta comisión y podemos ser obedientes a Él porque Él es nuestra máxima autoridad. La gran comisión es hacer discípulos de todas las naciones. Cuando se usa la palabra naciones, está haciendo una referencia a etnos, es decir, los grupos étnicos. Todo grupo, toda persona, todo lugar debe de escuchar sobre Jesús. El discipulado no está limitado a un contexto cultural o a un grupo particular, sino que todos los grupos de la tierra son llamados a ser discípulos de Jesús. Esa es la función que tenemos tú y yo. Jesús envía a los suyos a ser seguidores de Cristo en todo lugar. Donde tú estás, en tu propio contexto, en tu hogar, en tu colonia, en tu centro de trabajo, en tu centro de estudios, tú puedes hacer discípulos desde donde estás y si el Señor te llama a otro lugar, ir a ese lugar. Porque en esto consiste hacer discípulos, movernos a donde está el campo, a donde está la gente que necesita escuchar a Jesús y también de aquellos que ya han escuchado a Jesús, apoyarles a crecer a semejanza de Cristo. La gran comisión también es identificarse con Él, identificarse con Jesús. Es identificarnos en su muerte, en el sentido que Él murió por nuestros pecados. Nosotros morimos al pecado una vez que creemos en Jesús para salvación. Todo lo demás, nuestra vieja vida, nuestros viejos hábitos, las costumbres pecaminosas que teníamos, los actos continuos de maldad, eso se acaba, eso muere, porque Cristo pagó por eso. Ahora Jesús resucitó y Él está vivo. Entonces, nosotros nos identificamos con esa resurrección para vivir en la nueva vida en Cristo, mostrando cómo es Dios, mostrando el carácter de Jesús, mostrando todo lo que Él es. La gran comisión o el discipulado también es enseñar las instrucciones de Jesús en la palabra de Dios. No basta con conceptos generales, sino que hay que dar a conocer lo que la Biblia misma dice sobre Dios y de esta manera crecer a semejanza de Jesús. Recordando esto, nuevamente, que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo. La tarea del discipulado no la haces en tus fuerzas, no la haces solo. La gran comisión la haces estando Jesús al frente. Y Jesús está contigo. Por eso tú puedes hacer la gran comisión y estás llamado a hacer la gran comisión. Jesús te lo ha confiado. ¿Cómo vas a responder al respecto? Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor comprometido. Es alguien que está caminando como el maestro lo ha hecho. Un discípulo en los tiempos bíblicos era una persona que caminaba de tal manera que imitaría al maestro llegando a ser como él. Jesús quiere que seamos como Él. Por eso está llamando a seguidores comprometidos. Gente que estaba perdida, estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y Jesús nos rescató por amor y nos llamó a seguir sus pasos. Nos llamó a estar con Él, a imitarle en todo, al grado tal de ser semejantes en carácter a Jesús. En esta tierra tenemos un largo camino por recorrer para llegar a la imagen de Cristo, pero cada día es una oportunidad de crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y eso es un discípulo, un seguidor comprometido con su Señor, con Dios, con Cristo Jesús. Es un siervo sumiso, es decir, no buscamos empoderarnos de otras personas, no buscamos someter a otras personas, sino que nuestra voluntad se somete a la de Cristo Jesús y nosotros tenemos una actitud de siervo. En otras palabras, servimos a quienes están a nuestro alrededor. Sin importar la función, sin importar el rango, somos servidores. Somos hijos de Dios y somos siervos del Dios Altísimo.
Y un discípulo es un estudiante, un aprendiz que constantemente está conociendo a su maestro, constantemente está conociendo a Cristo Jesús. Un discípulo empieza por reconocer a Cristo como su Salvador, Señor y Maestro para seguirle obedientemente y aprender de Él. Este es un discípulo, alguien que entendió su necesidad de salvación, creyó el Evangelio, se rindió ante Dios, ante Cristo Jesús, haciéndolo su Salvador, entiende que debe de vivir gobernado por la palabra de Dios y entiende también y cree que Jesús es quien le enseña todas las cosas que necesita saber. Y el discípulo camina obedientemente para aprender de Jesús. El discípulo también manifiesta la vida de Cristo. Tú y yo, como creyentes, ya recibimos la mente de Cristo, nos dice Pablo en una de sus epístolas, y hemos recibido también la vida de Jesús. Lo que nos toca es manifestarla. ¿Cómo la vamos a manifestar? Creciendo a imagen de Cristo Jesús, imitándole cada vez más. Es decir, nosotros evidenciamos la obra que Dios ya está haciendo en nuestro corazón. Y un discípulo cada vez manifiesta más la vida de Jesús. Entonces, el discipulado no es un ritual, es decir, no consiste en una ceremonia como tal, no es un programa. Hay buenos programas de discipulado, pero no se limita a un programa. Porque un programa tiene un tiempo de inicio y un tiempo de fin. El discipulado comenzó cuando conocimos a Cristo, pero concluirá cuando estemos delante de su presencia, transformados por Él. No es un formulario de cumplir solamente lecciones, de cumplir ciertos requisitos. No es un código prescrito de ciertas normas, de ciertas prohibiciones, ni una serie de estudios. Claro, el discipulado lleva estudios. El discipulado consiste también en conocer doctrina. Consiste en programas, pero es más que todo eso. ¿Qué sí es el discipulado? El discipulado es mantener una correcta relación con Cristo como Salvador. Es mirar a Dios, mirar a Jesús como nuestro Señor, viviendo en correspondencia a esa salvación que Él ha obrado a nuestro favor. Es verle como Señor. Yo someto mis deseos, someto mi voluntad a Él. Me dejo dirigir por Él y dejo que Él me enseñe como maestro. Y como maestro, yo busco imitar los pasos de mi maestro, que es Jesús. Jesús como maestro nos da el camino y las pautas, y nosotros las imitamos. El discipulado es vivir en una íntima relación con Dios. Para imitar a Jesús necesitamos conocerle día a día. ¿Qué es lo que no hay que hacer en un proceso de discipulado? Porque también el discipulado es un proceso, es un camino que estamos recorriendo día a día y vamos perfeccionándonos a imagen de Jesús. ¿Qué es lo que no hay que hacer? No hay que presionar a la persona que hemos adoptado para poder acompañarle en su proceso de crecimiento. Es como un cultivo, como un árbol. No podemos forzar los frutos. Sí debemos mantener el árbol, sí debemos cuidarlo, sí debemos darle sus nutrientes necesarios, favorecer el crecimiento, pero no podemos forzar ni presionar el crecimiento. Así es con la persona. No podemos forzarla ni presionarla además. Le damos la pauta, le enseñamos qué hay que hacer y le acompañamos en lo que ella está creciendo. Tampoco hay que enfocarse más en el método que en la persona. Hay mucha gente que discipula a otros basados en manuales de estudio, basados en materiales, en buenos libros, pero les interesa más cumplir la lección, cumplir las páginas, las enseñanzas, que si la persona lo entendió. Entonces, puedes apoyarte en métodos de discipulado, puedes tener recursos, pero no permitas que eso se vuelva más importante que la persona que estás acompañando. Si se detiene en una pregunta, toma el tiempo necesario para eso. El punto es que crezcamos sanamente. Tampoco hay que ignorar las inquietudes personales. Tal vez llegas en ese momento para dar una lección de discipulado y la persona quizá está preocupada por algo. Tal vez un familiar se enfermó, tal vez se quedó sin trabajo, tal vez tiene una
mala relación con una persona o tuvo un conflicto en casa, si tú notas que la persona requiere ser escuchada, requiere que ores por ella, requiere que desplaces la lección para pasar tiempo con ella, hazlo, porque estarás mostrándole cómo Jesús consuela, cómo Jesús restaura, cómo Jesús está pendiente, cómo Jesús es a través de tu ejemplo. No ignores las inquietudes personales y detente el tiempo que sea necesario. No forcemos el crecimiento ni ignoremos las necesidades. Tampoco hay que diluir la verdad bíblica. Esto significa que tal vez yo quiero decir algo, pero me da pena o me da miedo que la persona se ofenda. Y entonces suavizo o cambio un poquito la verdad o no le digo todo lo que la Biblia dice al respecto. Eso es diluir la verdad cuando no decimos lo que la Biblia enseña, sino lo que la gente quiere escuchar. Y en el proceso de discipulado necesitas hablar la verdad bíblica en todo momento. Pero en estos tiempos, cuando la persona se está formando, tú necesitas hablar lo que Dios ha dicho en su palabra, no agregar ni quitar de la Biblia. Hay que evitar involucrarse en temas poco productivos, temas que tal vez a la persona no le favorecen, donde tal vez no le van a ayudar a crecer en ese momento. Tal vez las grandes vertientes o las grandes polémicas doctrinales o teológicas, tal vez no sea el momento de abordarlas, tal vez no sea el momento de abordar si están vigentes ciertos dones o no, tal vez no sea el momento de abordar posturas escatológicas. Entonces, ve abordando temas o pasajes bíblicos que ayuden al crecimiento de la persona. Llegarán en su momento estos temas, estos puntos, pero nuevamente, no forces ni presiones el crecimiento. Mantente centrado en lo que la persona necesita para crecer. Ahora, tampoco hay que exponerse a situaciones de riesgo. Es decir, tu testimonio es muy importante. A veces hacemos cosas que son inocentes a nuestro parecer, pero que pueden dar una mala idea o pueden hacer caer a alguien más. Seamos muy cuidadosos con el testimonio. Seamos muy cuidadosos con cómo nos comportamos, con qué decimos, con quién nos relacionamos. Seamos prudentes. Seamos temerosos de Dios, examinando y pensando si esta acción que voy a hacer la haría Jesús y si esto que voy a hacer me hace más semejante a Cristo. De esta manera podemos evitar situaciones de riesgo y hacer caer a otros. También hay que evitar perder objetividad, porque podemos apreciar a la persona y tolerar ciertas faltas. Tal vez veo que la persona tiene cierto hábito que no le ayuda y me pregunta, oye, ¿esto que estoy haciendo está mal? ¿O es pecado? Y si la Biblia dice que es pecado, yo debo de decir sí y explicarle por qué y cómo apoyarle. ¿Cómo es que la persona podría salir de ahí? Decirle cómo podría dejar ese hábito, esa acción, pero cuando perdemos objetividad podemos dejarnos llevar por los sentimientos y decirle, pensar, ay, es mi amigo, ya me llevo bien con él, se va a ofender y empezamos a diluir la verdad y decimos, no creo que sea tan grave, tal vez es algo que puede pasar por alto y empezamos a decir cosas que tal vez no son las más correctas y si contradice la verdad bíblica, no son correctas. Esto es lo que no hay que hacer en el discipulado. Ahora, vayamos a lo que es el discipulado nuevamente. El discipulado es una relación en la que estamos creciendo a imagen de Cristo Jesús. ¿Qué características tiene un discípulo? Es una persona que ama. Ama a Dios por encima de todas las cosas y está aprendiendo a amarle cada vez más. Es una persona que ama a su prójimo también. No significa que que no tenga errores o que no tenga defectos, pero está en el proceso de aprender a amar cada vez mejor. Está perfeccionándose en ese amor de Cristo. Es una persona que obedece los mandatos de Dios. Es una persona que lleva fruto. Recordemos, el Espíritu es el que hace el fruto, el que lo promueve, el que produce el fruto. Nosotros cuando estamos obedeciendo podemos también llevar fruto y Dios será honrado. Es una persona que está creciendo hacia la madurez. Es decir, no se está quedando como un niño en Cristo,
no se está quedando con aquellos conceptos básicos y no avanza más, sino que está día a día creciendo. Se comporta ya cada vez más a su nivel espiritual. La madurez es necesaria y todos estamos en ese camino. Un discípulo es una persona que tiene interés personal en que otros conozcan a Cristo, en que los que no le conocen puedan ser salvos por medio de conocer a Cristo Jesús, por lo tanto va a predicar el Evangelio, va a ser obediente, que aquellos que ya conocen a Cristo, el discípulo se va a interesar en que sigan creciendo a imagen del Señor y del Salvador, tiene una participación activa en todo esto. No es alguien pasivo, no es alguien que está esperando a que alguien más actúe, no es alguien que está solamente esperando órdenes, sino es alguien que desde sus medios, desde su entorno, está pensando cómo participar en el proceso que Dios está haciendo de crear a otros, de formar a otros a la imagen de Cristo. ¿Qué requisitos tiene el discípulo? Negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Ahora, no estamos hablando de un descuido personal, no estamos hablando de castigar nuestro cuerpo, estamos hablando de anteponer las prioridades de Jesús a las nuestras. Si tal vez yo tengo cierto presupuesto y lo quería usar para comprar un gusto, algo que desee, algo que quiero, algo que anhelaba, pero veo que hay una necesidad de una familia, una necesidad de alguien que se quedó sin trabajo, veo que hay estas oportunidades de servir, entonces yo examino la palabra y encuentro que Dios me llama a amar a mi prójimo, por lo tanto, lo que tenía presupuestado para algo, para un lujo, para un gusto personal, lo destino para apoyar a otros. Eso es negarse a sí mismo. El hecho de poner las prioridades de Jesús por encima de las nuestras. Jesús es la prioridad. Así que yo voy a buscar vivir como Él, no como los otros me dicen que debo de ser. Tal vez vestir a la moda, tal vez tener ciertas pautas culturales o reírme de ciertos chistes. No, es vivir como Jesús es. Y es una separación de la forma de pensar y actuar del mundo para pensar y actuar como Cristo. Ese es un discípulo, son los requisitos de un discípulo. Negarse a sí mismo, tener a Jesús como prioridad y separarnos de la manera de ser y de pensar del mundo. El discípulo es un llamado, el discipulado es un llamado. Es un llamado que Jesús mismo hace, que Dios nos ha hecho desde la eternidad. Es un llamado y tiene el objetivo de ser pescador de hombres, pescador de personas. Es decir, voy a donde están las personas que necesitan conocer a Cristo y que necesitan crecer a imagen de Cristo Jesús y las atraigo. Reproduzco discípulos y soy un imitador de Cristo, un imitador del Maestro y del Amo, que es Jesús. El discipulado es tanto para los que están llegando a la fe como aquellos que ya están en la fe. Esto es, los que están llegando, los que están conociendo a Cristo, les empiezo a apoyar para que empiecen a conocer a Jesús. Los que ya conocen a Cristo, los que ya están en Él, empiezo a ayudarles para que reproduzcan cada vez más el carácter de Jesús y ellos también se conviertan en pescadores de hombres. El discipulado involucra la enseñanza del texto bíblico, involucra el entrenamiento de cómo hacer las cosas, involucra tiempo, involucra la lealtad y la devoción total a Jesús. El discipulado va a requerir tu esfuerzo. El discipulado va a requerir tu diligencia, va a requerir que seas esforzado y valiente, pero que recuerdes que dependes de Dios siempre y que esos esfuerzos serán en la gracia de Cristo Jesús. El discipulado es el perfeccionamiento para el ministerio, recordando que todo creyente tenemos ministerio y el máximo ministerio es dar a conocer a Jesús y ayudar a otros a ser como Cristo. Ese es el ministerio que todos tenemos y cada uno tiene pautas específicas de ministerio, algunos en la enseñanza, otros en dar, otros en servir, otros en hospedar, otros en orar. Todos tenemos dones y ministerios particulares, pero el ministerio en general es
reconciliar al mundo con Cristo Jesús y hacer discípulos. El discipulado es la edificación para la madurez. Es decir, vamos invirtiendo en la gente para que sea cada vez más madura y en esa inversión tú y yo vamos creciendo en madurez también. También es la enseñanza de principios. No es dejar a la persona sin nada, sino es enseñarle y apoyarle para que conozca la verdad de Dios. Y es el entrenamiento en la práctica. Es involucrar a la gente para que ellos también sean activos, para que también discipulen, para que también evangelicen, para que también sirvan a otros, para que también den a otros. Es involucrar a la gente en una parte activa. Es la instrucción en la palabra, formarnos cada vez a niveles más profundos para conocer la Escritura y poder comprenderla cada vez mejor. De tal manera que crezcamos a imagen de Cristo Jesús, conociendo más a Dios, maravillándonos más de Dios y amándole más. El discipulado es la interacción constante con otra persona, con otras personas que están creciendo a imagen de Jesús y a quienes yo estoy apoyando para que crezcan a imagen de Jesús. Es dedicar tiempo. En otras palabras, es una relación. Toda relación requiere interacción y tiempo. Y esta relación es primero con Dios, y Dios también nos ha dado relación como iglesia, como familia de la fe. Así que tú puedes tener relación con otros creyentes, y estás llamado a tener relación con otros creyentes a quienes puedes apoyar, a quienes puedes instruir, a quienes puedes acompañar. Y el proceso general de discipulado podemos decir que es así. Un prediscipulado. Esto es cuando comenzamos a conocer a la persona, ya sea alguien que llegó a la iglesia, ya sea un vecino, un familiar. Empezamos a fortalecer la relación personal. Ese es el prediscipulado. El poder ganarnos la confianza de la gente, mostrar que somos confiables, mostrar que genuinamente nos interesa la persona, porque así debe de ser. Genuinamente debemos amar a la persona para discipularla. Genuinamente debemos tener interés en la persona para que crezca imagen de Cristo. Ahora les damos el ejemplo. Siendo un buen vecino, siendo un buen ciudadano, siendo un buen hijo de Dios, siendo un buen trabajador, un buen hijo, cualquiera que sea el rol que desempeñemos, presentarlo con excelencia, para ser un buen ejemplo y mostrar cómo se hacen las cosas. Si yo estoy discipulando a alguien para apoyarle en oración, yo le muestro cómo orar. Yo oro, yo mantengo mi diario de oración, yo mantengo mis lecturas de oración. Los recursos que ocupe, yo los mantengo y permito que la persona me vea para que vea cómo se hace, para que se dé una idea de cómo es. Si yo estoy enseñando y voy a involucrar a alguien para que enseñe, veo cómo yo preparo las cosas, permito que la persona vea cómo vea cómo estoy yo llevando a cabo mis estudios, cómo estoy realizando las enseñanzas, para más adelante promover, es decir, ir involucrando poco a poco a la persona. Si estoy llevando a un nuevo creyente, es ganarme su confianza, mostrarme amigo, mostrarme con interés genuino en la persona, enseñarle cómo leer la Biblia, enseñarle cómo orar, enseñarle las verdades básicas. Y en esto vamos promoviendo la verdad, es decir, le voy animando a que la persona esté estudiando la palabra. Le puedo decir, oye, ya le enseñé, ya le mostré el ejemplo de cómo leer la Biblia, tal vez. Y puedo promover diciéndole, oye, ¿qué tal si leemos el Evangelio según Juan? Cada semana vamos a compartirnos cómo nos fue y vamos a compartir qué es lo que aprendimos del texto. De esta manera, permitimos que la persona esté involucrándose activamente en su proceso de crecimiento. Después, también alentamos a la persona. Cuando la persona dice, oh, pues yo aprendí esto, tal vez sea algo muy básico a nuestro parecer, pero es parte del proceso de crecimiento de la persona. Y diremos, gracias a Dios que te mostró eso. Si vio Juan 3:16, el pasaje más conocido de la Biblia, tal vez lo hemos escuchado mucho, pero para la persona es nuevo y tal vez nos pueda decir, oye, gracias por este reto que nos pusimos de estudiar la Biblia, de leerla cada semana. Yo leí Juan 3:16 y vi que Dios me ama.
no hay que limitar el crecimiento diciendo, sí, eso lo sabemos todos, ¿no? No, hay que alentarlo, diciéndole, gracias a Dios por esto que te mostró en su palabra. ¿De qué manera crees que Dios te ama? Y la persona va a decir, pues el pasaje dice que dio a su hijo por mí, me ama porque también me ha dado vida, me ha dado trabajo, me ha dado esto, me ha dado aquello. Me ama simplemente porque dio a su hijo. Y de esta manera alentamos a que ellos mismos empiecen a participar y tal vez ya no voy a ser yo el que dirija el proceso, sino que ya lo hago partícipe a la persona. Y de esta manera ya no estoy yo solo. Ya no soy solamente el que ora, ya no soy solamente el que le comparte. Ahora oramos juntos, compartimos juntos los pasajes de la Biblia, nos animamos unos a otros, nos rendimos cuentas unos a otros y después delegamos. Es decir, invitamos a la persona a ser discípulos también. Aumentar esta red de crecimiento para que Cristo sea exaltado y para que más personas puedan conocer a Jesús de una manera más personal. Este es el discipulado a grandes rasgos. Es conocernos mutuamente, tener esta relación, instruyendo a la persona en doctrinas básicas, instruyendo en prácticas elementales de la vida cristiana. Es decir, yo trato a la persona, la conozco, me voy involucrando con ella, permito que sea parte de mi vida. Me intereso en la persona genuinamente y empezamos a ver doctrinas como tal vez la salvación, el Espíritu Santo, la persona de Cristo, la persona de Dios Padre, el pecado, la tentación, ese tipo de temas básicos para todo creyente. Empezamos también a fomentar conductas o disciplinas espirituales como la oración, como el ayuno, como la lectura bíblica, como el rendirnos cuentas, el estar apoyándonos y alentándonos unos a otros. En un momento dado, permitimos que la persona también sea partícipe de esto, es decir, ya no solamente yo comparto o le enseño o oro por la persona, sino que también la persona ora por mí, la persona me enseña. Los aliento a hacer esto y después delego para que esta persona pueda dirigir el proceso con otros discípulos más. No significa que va a acabar la relación. Podemos continuar y lo ideal es que continuemos porque el discipulado nunca termina. Podemos poner plazos en fases de discipulado para poder facilitar el crecimiento y el desarrollo de cada uno y poder observar estos procesos un poco más tangiblemente. Pero el discipulado, recuerda, es crecer a imagen de Jesús, es caminar día a día con Él y es apoyar a otros a que imiten a nuestro máximo ejemplo, al Maestro, que es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga grandemente y espero que esta lección te sea de gran bendición. Que el Señor te acompañe y te dirija en todo tiempo. Que Dios te bendiga.